universalismo también se ve mucho dentro de las congregaciones. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes no les gusta leer a muchos la palabra. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos olvidan todos los atributos o no conocemos los atributos de Dios como tal, entonces se nos olvida que Él es un Dios que le gusta la santidad. Sí. Y mientras nosotros no veamos a Dios como lo santo que es, nosotros no vamos a entender que nuestro pecado no nos va a permitir acercarnos al Padre como debería ser. Correcto. Es parte de lo que debemos estar siempre alerta. En todas las enseñanzas que hemos tenido, siempre hacemos énfasis en que tenemos conciencia de que solo la misericordia del Padre, solo su misericordia, su inmenso amor, es el que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio para que usted y yo nos podamos reconciliar con el Padre, para que usted y yo podamos ir a su presencia. Solo Él, nuestra condición humana. Y esa es la parte que a veces como que pega un poco. Pues bueno, que esta persona es tan noble, pero si no ha buscado a Cristo, si no ha aceptado a Cristo en su corazón, si no reconoce que es Cristo su Salvador de boca, pero también en su corazón, aún falta. Y eso es lo importante que debemos en este momento siempre llamar, siempre clamar para que cada una de esas personas que escuchan el mensaje de salvación, que escuchan la palabra del Señor, así lo entiendan. Y es bien importante, porque es posible que yo le falle, es posible que usted le falle, es posible que yo le decepcione o usted le decepcione, pero Jesús jamás le fallará. Y si nosotros desde un principio le enseñamos que es a Jesús en el cual Él debe poner su corazón, sus pensamientos, su confianza, que es a Jesús el que va a ver como Salvador, Él entenderá que mi falta no va a opacar la inmensidad del amor de Dios. Eso es bien importante, porque a veces parte de esta congregaciones o como hemos dicho, de esta exaltación del personalismo en el cual un individuo carismático, una persona atrae a una gran cantidad de personas, a esas personas se les olvida que no van por la persona, es a Jesús al que hay que buscar, es a Cristo hay que buscar, la presencia del Padre la que hay que buscar. Y es bien importante porque estos estudios eso es lo que buscan, que nosotros lo entendamos y lo podamos también transmitir a quien nos lo escuche. Luego teníamos Hechos 16:31, por favor. Hechos 16:31. Sí, amén, así es. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Léalo de nuevo, mi mamá, por favor. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, solo creer en Jesucristo, porque eso es lo que debemos estar pendientes y eso es lo que quería. Fíjense que lo anuncié primero para que lo pudiéramos tener en refuerzo con el versículo. Estas nuevas tendencias lo que hacen es confundir. Es que si estás en una sintonía de paz y amor, en una sintonía, pero se te olvida creer en el Señor Jesucristo, pero también ordenarte, como indica el Señor Jesucristo, hay momentos en los cuales te pierdes. Dígame, hermano. Con referencia a lo que usted indica, hermano, y sobre las personas que aparentemente pueden ser buenas, Sí. dice la propia palabra en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Porque la persona puede aparentar ser lo más buena si en su corazón no tiene a Jesucristo. Ahí va a haber algo en lo cual sabemos que es como que algo que le falta consistencia. Es como un cascarón que está vacío. Eso le falta consistencia. Romanos 1:16, por favor. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio para poder de salvación a todo aquel que cree. La expiación, sacrificio en la cruz, derramamiento de sangre, buenas nuevas de salvación. Ese es el punto de trascendencia. Ese fue el punto que cambió la historia. Realmente ahí se cambió la historia. Y es el mensaje que tenemos en esta mañana. Romanos 10:9, por favor. Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente hemos ya cerrado con esto la idea de el reconocer sacrificio en la cruz para mi condición humana, en la condición divina de Jesús y en la transformación de nuestras vidas. Ahora vamos al tercer punto, por eso que les decía que aquí hay bastante tela que cortar. Vamos ahora con la expiación limitada. La expiación limitada, mi amado hermano, mi amada hermana, es con la cual entendemos que el Padre, y en reiteradas ocasiones Jesús lo indicaba,
que el Padre le había dado hombre, le había dado oveja de la cual él cuidara, de la cual él se ocupara de salvar. Esa expiación limitada exige de parte suya y de parte mía ordenamiento. Exige de parte suya y de parte mía estar en atención a santidad. Exige de parte suya y de parte mía que en todo momento y circunstancia no olvidemos sacrificio en la cruz para que seamos merecedores de esto. Y por eso es que acá hablaba de lo limitado. La expiación limitada dentro de lo que ha sido nuestra iglesia, y cuando hablo de nuestra iglesia, en la investigación que hice, conseguí años como, ya les indico, 1619, o sea que estamos hablando de una buena cantidad de años. Ya de ahí habían tendencias en las cuales esta iglesia, y quiero que estén bien pendientes de esta parte. Mi amado, mi amada, cuando usted en algún momento, yo así también lo tuve, yo así la primera vez que tuve relación con información de parte del Padre fue a través de la Iglesia Católica. Y bien entendemos la historia de estas iglesias católicas. Bien entendemos, y tristemente así ha sido, que en algunos pasajes de la historia, sobre todo de la Edad Media, en la cual los cardenales pedían dinero para dar salvación. Si tú me pagas, y de ahí donde viene, y eso tanto ha sido, que aún hoy día, en ciertas partes de Europa, para usted ser conde, para usted pertenecer a una nobleza, alguien le vende a usted ese acceder. Si usted quiere ser conde, usted va y paga, y dice, bueno, sí, yo te pago, y yo te hago que tú eres también conde, y eres un noble, de distintas, en Francia, Europa, porque aún se mantiene. Algunos cardenales, y eso es bien conocido por la iglesia, recibían dinero a cambio de salvación. Si la persona pagaba, ellos decían, bueno, con lo que tú me estás pagando, ya tú tienes acceso a salvación, ya tú tienes salvación eterna. No te preocupes porque tú no vas a tener ningún problema. Eso, dentro de muchas cosas con las cuales filosóficamente nuestra iglesia se fue formando, recuerden que nosotros tenemos la fundamentación de la iglesia protestante, formó dentro de ello lo que Martín Lutero llamó a la confrontación con esos intereses con los cuales estaba, lo que aún se mantiene siendo como la Iglesia Católica en Roma. Nosotros en esta tendencia de apartarnos y de buscar la verdadera relación con el Padre, hay unas tendencias filosóficas. Dentro de esas tendencias filosóficas, que aquí es donde yo les decía que entramos en aguas profundas, está el calvinismo como tal, donde ellos plantean 5 posturas. De esas 5 posturas, yo voy a trabajar solamente la limitada. ¿Qué indicaba el calvinismo como posición limitada? Como expiación limitada, perdón. Era que indicaba que el Padre ya había dado a Jesús un grupo humano a quien salvar. Yo le decía la semana pasada que es bien importante, porque así yo lo entiendo y así creo que debemos estar bien atentos. Usted y yo estamos incluidos en ese grupo. A pesar de que en el momento en el cual históricamente la crucifixión usted y yo no la visualizamos, usted y yo estábamos incluidos en el plan de salvación. Por eso es que usted está sentado aquí, por eso es que cuando en la oración que yo hacía desde el comienzo, en el territorio venezolano hay miles y miles de hombres y mujeres en la nación venezolana orando y clamando al Padre, que también están en ese plan de salvación desde la creación del mundo, porque esa fue su voluntad. Que yo no lo tuviera en conciencia, eso haría en otro costal, pero él sí lo tenía. Ya él sí sabía que usted y que yo en un momento determinado a las 9:40 de la mañana del día domingo de este año íbamos a estar aquí. Él sí lo sabía, él sí lo tenía ya como plan de salvación, ya él sí lo conocía. Dentro de estas tendencias filosóficas está 2 corrientes, y era lo que queríamos presentar. Nosotros la presentamos para que nosotros como comunidad cristiana, como hombres y mujeres que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sepamos que eso existe, sepamos y estemos conscientes que son corrientes filosóficas anteriores de las cuales se ha estado dentro de la iglesia. Hay 2 tendencias. Esta, la del calvinismo, donde indica que es el Padre el que bien dispone la salvación de forma que ya he sido seleccionado desde el principio del mundo. Pero luego había dentro de también estas corrientes otro grupo, déjame ver si escribí bien el nombre por aquí, porque todos son nombres ingleses, todos se llaman arminianos y wesleyanos, si no escribí mal. Ellos indican que también la expiación es limitada, pero ellos dicen que esta expiación es porque el hombre en su fe busca la expiación.
Aquí son corrientes, como yo les decía, pero ambas son las corrientes con las cuales reconocen que Jesús es nuestro Salvador. Reconocen que hay una expiación, que hay un sacrificio en la cruz, que hay un derramamiento en la sangre para liberación de pecados, que es necesario buscar a Jesús para solamente acceder al Padre. Pero en la corriente filosófica interna, este grupo adversa con los calvinianos, y no que adverse, porque no es una palabra de adversidad, son un punto de vista diferente, donde indican que es el hombre en su necesidad de la presencia del Señor que va a determinar que a través de la fe va a tener esa expiación limitada, su relación con el Padre, la necesidad de integrarse con el Padre. Pero los calvinistas consideran que el Padre lo había determinado desde el principio de los tiempos, que su nombre y que mi nombre ya estaba escrito porque así lo habíamos decidido. Y yo les decía aquí Ronnie nos había acometido, yo les hablaba del libre albedrío, y yo les decía que les recordaba la prédica que había dado el maestro Jesús Herrera hacía ya 15 días, donde él dibujó de forma clara y precisa que cuando usted tiene un proyecto, que cuando usted decide un empleo, que cuando usted decide adquirir una empresa, emprender algo, lo primero que usted debe hacer es consultarle al Padre si eso es para usted, si ese camino que usted está emprendiendo es el que Él viene dispuesto para usted, pero no lo haga al revés. No se vaya por la vía y después pídale al Padre que le respalde, porque así no son el ordenamiento del Padre. Y nosotros como cristianos así lo entendemos. Si es un proyecto familiar, si es un proyecto empresarial, si es un proyecto en el cual yo voy a comprometer tiempo, dinero, esfuerzo, yo primero le consulto al Padre si Él considera que es para mí esa actividad. Porque si lo hago al revés y no me va bien, entonces yo digo, Dios no me respaldó. Pero la pregunta es, tú le preguntaste. Eso lo decía muy bien el Maestro Jesús. Y él decía que es bien importante que nos ordenemos y entendamos la necesidad de que cada una de esas cosas primero lo pongamos ante el Padre y que Él sea el que nos dé la respuesta de continuación o no. Y Lutero y todos ellos postulan que Dios expió y murió solo por los escogidos. Unos dicen que Jesús murió por todo el mundo y que abrió el camino, y los otros, Calvino dice que murió solamente por los escogidos. Y esa postura históricamente siempre han tenido esas diferencias. El arminiano, basado en Jacobo Arminio y wesleyano en John Wesley, ellos dicen que, Jesús murió, pero que también depende de nosotros, que depende de la elección que yo pueda hacer, que yo también tengo libertad de acción o libre albedrío para elegir a Dios. Entonces hay algún problema en algunos textos cuando Jesús por lo menos nos dice que ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces ahí empiezan los problemas. Pero en esencia, ellos son completamente diferentes. Ha habido siempre un problema histórico, teológico, de esas dos posturas. De este lado del occidente, donde nosotros nos encontramos, predomina más el arminianismo. ¿Por qué? Porque las Asambleas de Dios, que es una iglesia pentecostal, fue la que más envió misioneros a esta parte del mundo con esa tendencia teológica. Y es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias conservadoras. Entonces, por eso hay más creyentes en eso. Lo que les decía desde un principio era que la intención es motivarlo a usted para que busque más información, porque el tiempo humano no nos lo permite. Realmente, este tipo de temas, en general, yo he estado buscando documentación y Dios me dio la bendición de poder estar en la Universidad Evangélica de Santo Domingo, y hay doctorados en teología, donde solamente estos temas son seminarios, son con los cuales ellos se profundizan y hasta hacen debate, porque cada uno de estos temas es trascendental. ¿Qué es lo que queremos en esta mañana? Motivarle, sembrar esa semilla para que usted siga adelante, busque el tema. Como les dije, ya veo que han llegado otros hermanos, bienvenidos, qué bueno que estén acá. Los días domingos estamos iniciando atención y dice, y esto será realizado de forma perpetua. Importante, cuando ya Jesús derrama sangre en cruz, que ya con esto sí quería, para cerrar lo que era el entender. Fíjense que le hemos dado solamente la exposición de lo que ahí hay. Es importante que usted siga buscando, que usted siga indagando. Yo quería, para finalizar, esto que tengo por aquí, yo había escrito una frase que en la investigación
me llamó bastante la atención. Aquí está. La expiación, si no la... Tiene una frase bien importante, ya con esto cierro, mi amado hermano, para que usted haga sus preguntas porque estamos en el tiempo. Dice, la expiación fue penal y sustitutiva. Y me gustó mucho esa frase, porque la palabra penal y sustitutiva, lo que es la pena es lo que yo debo haber pagado, pero ya Jesús asumió esa pena en la cruz, y sustitutiva porque soy yo el que tuvo el pecado, es sobre mí, pero Jesús no lo tuvo. Él fue, en este caso, el único habitante de la tierra que no tuvo pecado, el único que estuvo en presencia física que no pecó. Por eso el apóstol Pablo lo llama el segundo Adán. Dígame, hermano. Sí, es sustitutiva porque Jesús tomó nuestro lugar. Correcto. Alguien que busque 2 Corintios 5:21. Correcto. Allí está ese texto. Y Roma, por lo menos, el catolicismo romano no lo entiende de esa manera. No. Y ellos dicen que el Papa es vicario, lo que es sustituto es vicario. Entonces ellos dicen que el Papa es vicario aquí en la tierra porque él sustituye a Jesús aquí en la tierra. Exacto. Él es vicario de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. La sustitución clara. Total. No tenía pecado Jesús, Ninguno. tomó nuestros pecados y la justicia de Jesús es añadida a nuestra cuenta porque si no, el Padre no nos aceptaría. Entonces allí es donde los reformadores llaman eso el glorioso intercambio. Exacto. ¿Ves? Porque Jesús tomó nuestro lugar. Correcto. Y de una u otra forma, esto lo hacemos siempre para que estemos atentos, alerta a lo que significa la frase. Fíjense que la palabra vicario, como muy bien lo acaba de decir Ronnie, se lo atribuye a un ser humano como sustituto de Jesús en la tierra. Eso es bien importante que lo tengamos pendiente, porque es parte de esas enseñanzas con las cuales de una u otra forma nos los han ido diciendo, pero si no lo clarificamos, y como bien lo dice Ronnie, necesitamos indagar, investigar, porque ciertamente muchas de estas sectas están tomando, cautivando al ser humano, pero es por algo fundamental, mi amado, y con esto sí cierro. Los seres humanos somos fundamentalmente adoradores. Y yo les comentaba en la sección anterior que ustedes ven cómo adolescentes pueden pasar horas haciendo una cola para ir a ver a 4 o 5 cantantes todos los 3 días. No les importa pasar hambre, sed, sueño, porque son adoradores. Van a adorar. Es necesario que nosotros, como cristianos, como el hombre y la mujer que tienen a Cristo en su corazón, sigamos difundiendo las buenas nuevas de salvación y que orientemos a todo aquel que nos rodee para que no se pierda. Porque este tiempo, que es un tiempo de anunciación de la vuelta del Señor, de la llegada de Cristo, se dan cuenta cómo gran cantidad de seres humanos tienden a la adoración. Ya sea en YouTube, ya sea por la adoración hacia secta, ya sea por la adoración a cualquier cosa. Está en la necesidad del ser humano, de haber sido creado para adorar. El enemigo lo está engañando para que busque otros puntos de adoración y pierda el norte real de la adoración, que en este caso, como siempre lo hemos dicho, es solamente el Padre. Solamente